el llamado al ministerio. Habíamos compartido entonces en anteriores programas. Queremos recordarle un poco ahora, si usted está tomando allí en este momento el video. Y decíamos entonces que la palabra de Dios nos ayuda a interpretar correctamente para no ser confundido y tener la convicción de que Dios nos ha llamado a esta tarea honrosa, gloriosa, y que nos alienta a continuar aún en dificultades, en momentos difíciles. Esto es lo que el Señor va a hacer para poder así glorificar su nombre. Decíamos entonces que la palabra de Dios nos aclara acerca de este tema del llamado para servirle al Señor. Un deseo profundo, decíamos entonces, que realiza el Espíritu Santo a través del ser humano y trae una convicción. Entonces, en 1 Timoteo 3:1 dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Decíamos entonces que existen dos interpretaciones a este texto. En aquel tiempo muchos consideraban que las personas miraban el ministerio como una fuente de trabajo. O sea, como no había trabajo, y esto es lo que luego vamos a compartir algunas experiencias y algunos testimonios para que usted no se confunda y tampoco se deje confundir por algunos que quieren sacar alguna ventaja y por supuesto quieren torcer la obra de Dios y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Pero una interpretación acertada y correcta es la que considera que Dios realiza en el corazón del ser humano y que llama a las vidas a servirle. O sea, no es solamente cuando me queda un tiempo o cuando no tengo otra cosa para hacer o qué hacer y entonces me dedico para Dios. Esto sin duda que le va a traer muchas dificultades a su vida y que al final se va a sentir frustrado porque va a querer hacer una cosa y al no estar convencido de hacer la obra de Dios, la va a hacer a medias. Entonces, esto se traduce en un deseo intenso y una búsqueda de algo que las personas que tienen un verdadero llamado de parte del Señor no se contentan y siempre se sienten frustrados haciendo cualquier otra actividad. Decíamos también que podemos encontrar en la Biblia allí como el mismo Señor hace este llamado y por un nombramiento de Él mismo. Entonces, esto es lo que tenía Pablo. Por eso en el capítulo 1 de 1 Timoteo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Esta es una palabra que usted puede encontrarle allí en el libro de Apocalipsis, donde el Señor habla de los llamados, elegidos y fieles. Si usted está sintonizándonos en este momento, estamos saliendo por nuestra página allí en Facebook y puede enviarnos allí el pasaje bíblico que nos agrega acerca de esto. Señor operador, usted también que conoce la palabra, donde dice que el Señor ha llamado a los elegidos, llamados, elegidos y fieles. Esto está en el libro de Apocalipsis, así que pedimos siempre la colaboración del señor operador que conoce las Escrituras. Y vamos entonces a continuar. 1 Timoteo dice 1:12: doy gracias al Señor que me fortaleció. Para hacer la obra de Dios no es una tarea cualquiera. Y luego vamos a ir viendo en este tema.
Seguramente en este programa no nos va a alcanzar el tiempo, pero vamos a continuar. Vamos a necesitar en más de una oportunidad ser fortalecidos. Recuerdan el caso del profeta en el Antiguo Testamento donde había desmayado, dice que ya quedó ya sin fuerza y dijo: Señor, quítame la vida, no soy yo mejor que los otros. Y entonces le apareció un ángel, le fortaleció, le ayudó y dice que le animó porque largo camino le esperaba. Creo que en Apocalipsis 17:14. Bueno, Apocalipsis 7:14 dice: señor operador, vamos a estar buscando entonces aquí para ir confirmando. Apocalipsis 17, versículo 14, entonces vamos a ir buscando aquí. Estamos en vivo por la 90.1 desde Resistencia Chaco en la FM Malvinas Argentinas. Usted también nos puede sintonizar a través del www.malvinasargentinafm9010.com. Apocalipsis 17, señor operador. 14. Gracias por su colaboración. Vamos a dar una lectura entonces. Amén. Gloria a Dios. Aquí está la palabra. Dice, versículo 14: pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Rey, Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Allí entonces usted podrá ver que Dios llama al ser humano, lo elige, y la reacción del ser humano es responderle de esa manera a tan grande honra. Imagínense, yo quería ser presidente de mi país, estamos de la nación argentina, y luego cuando leí en la Biblia un libro llamado de Job, este libro de Job decía que él quita el entendimiento a los jefes de Estado y lo hace andar, dice, como borracho. Imagínense, un borracho anda de aquí para allá, dice, no tiene rumbo fijo. Entonces, cuando yo me entero de eso, digo, ya comencé a leer la Biblia y pude entender que fue muy grande la honra del Señor para poder elegirme a hacer una tarea. Entonces, nosotros oramos por las autoridades y es un mandato bíblico para los cristianos. Y que el Señor nos guarde entonces de caer en pasiones filosóficas, ideológicas, porque nosotros tenemos esta misión de ayudar a la gente a que se reconcilie con Dios. Entonces, al recibir este llamado, no fue sencillo al principio porque el enemigo quería confundirme y sacarme de sus planes. Como le decía, fue grande la misericordia de Dios que en momentos difíciles me fortaleció. Entonces, Pablo decía aquí: doy gracias al Señor que me fortaleció, a Cristo Jesús, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora vamos a otro pasaje bíblico que nos puede ayudar también en este tema, y está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7. Y dice: para esto fui yo constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Esto ya habíamos compartido ya un poco en la anterior hora del programa. Si usted quiere saber entonces que a escuchar nuestro programa los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas por la 90.1 Malvinas Argentinas en nuestro programa Buscando la Verdad. Entonces aquí el apóstol Pablo decía: yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Este apóstol, que fue un perseguidor de la iglesia del Señor Jesús y aún fue un homicida. Así es, señor, perdón. Pablo mató gente.
Así que tal vez ustedes tienen alguna vez, dice, bueno, yo me salvé de la justicia, acá nadie se dio cuenta, yo le maté a fulano. Y este hombre también pretendiendo o pensando que le servía al Señor, mató a unos discípulos del Señor. Ahora es tanta la misericordia de Dios que al aparecerle a Pablo, él dice que estaba desarrollando una tarea para Dios. Y lo que hacía era perseguir a los discípulos del Señor y meterlos presos. Entonces allí se le aparece el Señor Jesús. Dice, pero ¿cómo puede aparecerme ese que murió allí en la cruz hace 2000 años? ¿Cómo puede aparecerme? Eso es una locura de ustedes. Fíjense cómo Dios tiene misericordia. Y le apareció a este hombre y él se iba allí en una comisión de los sacerdotes de Israel para perseguir a los cristianos. Y se encuentra con el Señor Jesús. Lo primero que hace el Señor lo derriba. Lo derriba del caballo. El caballo simboliza el orgullo, la soberbia del ser humano. Y de esa manera tuvo un encuentro Pablo con el Señor. Allí le rodeó una luz a pleno mediodía. Imagínense que es el lugar donde el sol está más fuerte y alumbra claramente. Sin embargo, la luz que le rodeó era mayor que la del sol, dice la palabra de Dios. Y allí Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Tal vez usted, sin darse cuenta, estuvo persiguiendo a la iglesia del Señor. Y pensaba que a usted le alcanzaba con su religión que tiene. Pero Dios tiene misericordia hacia usted que está escuchando. Dice, pero yo tengo otras tareas. Yo no puedo dejar nada, no puedo dejar ni siquiera un poco de tiempo para Dios. Ahora cuando sea más viejo, ahora cuando tenga otras actividades. Y para ti, hermanos, que tienes un llamado del Señor, escucha bien. He escuchado a lo largo de este tiempo personas que querían ser empresarios, que querían tener sus empresas, para así, dice, no tener que depender de nadie y poder desarrollar con tranquilidad el ministerio. No es esa la manera que Dios llama. Dios quiere que seas humilde, manso y que aprendas a depender de Él. Si tú dependes de tu empresa, imagínense cómo todas las empresas que se cierran hoy en la Argentina. Y Dios puede permitir también para humillar al ser humano. Sí, ¿en quién estás poniendo la confianza ahora? Tal vez en un futuro gobierno, en un hombre o en una mujer. Tal vez en algún familiar que te pueda haber dejado una herencia. Dios quiere que confíes en Él. Si Él te ha llamado, sabrá cómo sustentarte, sabrá cómo responderte. Cuando la iglesia pasa por algún desierto, Dios permite con algún propósito soberano. Viendo un poco la historia de Israel, vemos que en el desierto Dios le alimentó, en el desierto Dios los vistió, en el desierto Dios le habló. Entonces, no es un plan improvisado el que tiene el Señor. Sí, para ti que me estás escuchando. Pero vamos a continuar un poco con este tema. Dice el apóstol también en la segunda carta ya a Timoteo, porque le escribió una primera carta, le escribió una segunda carta, y le dice, del cual fui yo constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles.
Pablo estaba usando esta palabra para designar, que es traducida como nombrar, constituir, reservar. Aquí debemos aclarar entonces que la iniciativa para entrar en el ministerio debe ser motivado en primer lugar por una obra del Espíritu de Dios en el corazón y no por deseos personales o emociones momentáneas. Hay un refrán que suele decir, tal vez usted lo conozca, acá por esta zona de la tierra lo manejamos mucho, dice, el comedido nunca sale bien. Se sigue el señor operador que conoce. Entonces, que el Señor haga una obra y que usted la pueda sentir en su corazón y Dios va a probar realmente si hay ese anhelo. Y con eso no basta tampoco, porque Dios va a probar su fidelidad. Yo le decía que Dios me llamó en una situación de aflicción, de escasez financiera, problema de salud. Y el Señor, luego de decirme que me iba a sanar, me dijo, este hermano, que hasta hoy lo recuerdo, pastor del Señor, nuestro hermano Ramón Medina, dice, acá hay algo que el Señor me insiste a que te diga. Yo estaba desesperado porque no solamente estaba enfermo, sino con problemas financieros, el negocio no andaba. Tal vez es su situación. Pero me dice el Señor que te ha llamado y que te ha elegido para hacer una tarea. Desde ese momento yo sentí como un consuelo, como una respuesta. Estaba mal, solo, enfermo. Oh santo Dios, aleluya. Y sentí que fue grande la misericordia de Dios. A partir de ahí no fue fácil. Dios permitió diferentes situaciones, como la va a permitir en tu vida. Pero lo que realmente importa es que tu corazón esté dispuesto a hacer la obra de Dios. Bueno, los minutos van avanzando, estamos en 28 minutos ya de la segunda hora de nuestro programa. Pero quisiera comentarle también acerca de un hermano que fue llamado, confirmado por el Espíritu de Dios en más de una oportunidad. Una vez llega a nuestras reuniones llorando. Nosotros no sabíamos si le ha acontecido algo. Y luego le preguntamos por qué estaba así. Y nos comenta. Nos dice, es que venía para la reunión, dice, y un niño salió. Andaba allí en su triciclo y me llama y me dice, Señor, ¿es usted un pastor? Y este hermano tenía esta tarea, Dios le había encomendado, Dios le había llamado. Entonces, la respuesta viene de parte del ser humano. Pero lamentablemente, este hermano falleció el año pasado y no tuvo oportunidad de comprobar la fidelidad de parte del Señor. Porque se ha revelado en una u otra oportunidad sin tener la confianza de parte del Señor. Justamente anoche compartíamos la reunión y nos hablaba el Señor acerca de la tarea que hacía
Pablo y cómo le animaba a su hijo espiritual Timoteo. Y le decía, este ya fue llamado también por el Señor, y ya su abuela, su madre, tenían una fe verdadera. Pero aún así Pablo tenía que animarle porque le decía también que el Señor no nos dio espíritu de cobardía. Y esto es lo que puede afectarles a muchos en este tiempo, cuando la situación se complica. Porque el enemigo aprovecha para intimidarte, para hacerte dudar. Entonces la palabra decía, te aconsejo, no un consejo, que avives el fuego del don que está en ti. O sea, ya estaba el ministerio, ya estaba el llamado en Timoteo. Pero este parece que era un joven que estaba allí apocado. Por eso Pablo le dice, no nos dio el Señor espíritu de cobardía. El enemigo trata de intimidarte. En más de una oportunidad lo va a hacer. Recuerdo una oportunidad, me dice un hermano, para hacerme entrar en duda, dice, hermano, ¿cómo le estás sirviendo al Señor? Dice, ¿cuántos son tus intercesores? Porque van a aparecer los bomberos espirituales. O sea, cuando usted está con el fuego del Señor y van a aparecer allí para querer desanimar. Entonces mi respuesta fue, por la misericordia de Dios, hermano, el Espíritu Santo, el Señor Jesús, quien me ha llamado, seguramente en su fidelidad ha levantado intercesores en los 5 ministerios, en los 5 continentes. Y allí entonces el Señor me alentó a través de esta respuesta de mi boca. Entonces, no sé cuál es la situación por la que usted puede estar atravesando, pero el llamado de Dios es fiel. Ahora el problema está en nosotros. Como le contaba a este hermano que murió sin poder haber hecho la tarea para el Señor. Espero que al final se haya arrepentido y haya conservado la salvación de su alma. Pero sin duda que uno no va a encontrar felicidad. Me dijo un día un ministro del Señor, yo llegaba a un lugar después de trabajar y yo no sabía que él iba a tener el mensaje en esa noche y me acerco a él y le digo, hermano, ¿qué puede suceder cuando alguien tiene un llamado de parte del Señor y por una u otra razón, no quería justificarme, uno no lo hace? Y me apunta con el dedo así y me dice, nunca vas a ser feliz. Yo pensaba que le estaba haciendo una pregunta por otro, pero le estaba preguntando por mí. Y el Espíritu de Dios le guió y me dijo directamente la respuesta, nunca vas a ser feliz. No significa ello que vamos a no atravesar dificultades y que no te van a faltar nada. Ese no es el mensaje del Evangelio. El Evangelio de la prosperidad solamente está viciado y tuerce la legitimidad del Evangelio de Cristo. Dios puede bendecirle a usted por su bendita misericordia, pero Dios no está obligado. Es más, si a partir de este momento usted que es un hijo, una hija de Dios o que está llamado, Dios no le da absolutamente nada, ¿acaso tiene derecho usted a reclamarle? Sí, para usted, hermano, que está escuchando y permanentemente tiene un espíritu de queja. Dios tuvo misericordia en una y en otra oportunidad. Pero resulta que igual seguís quejándote. Mire si el Señor tendría que recordar nuestras faltas, nuestros pecados. Gracias a Dios que Él dice que olvida y dice que lo echa al profundo de la mar. Dice, o sea, ¿de qué me estás hablando? Dice el Señor, si yo ya te perdoné. Pero que
el Señor nos ayude. Vamos entonces aquí a otras palabras más de la Biblia que nos puedan ayudar aquí. También para conocer el llamado del Señor y poder de esa manera tomar una decisión. Vamos entonces en vivo por la 90.1 Malvinas Argentina en 35 minutos de la hora 11. Pero dice de esta manera: dones concedidos por profecía y por imposición de las manos del presbiterio. Otra manera que Dios confirma el llamado. O sea, como le decía, no es simplemente una emoción, porque Dios sabe que las dificultades van a aparecer y que si no estamos fortalecidos, vamos a naufragar. Y eso dice el Señor allí en el libro de Hebreo, dice: y los que retroceden no pueden agradar a mi alma. Entonces vamos a otro pasaje bíblico que nos ayuda a entender este tema del llamado de Dios. Y está en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14. Dice así: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El Señor entonces tiene una manera clara de confirmar el llamado. Entonces, este contexto nos muestra claramente que este don está aparte de los dones del Espíritu Santo para la iglesia y que fue concedido en algo especial para Timoteo, que fue un ministro llamado para el Señor. Compartíamos la pasada en la escuela bíblica que gran parte de la iglesia confunde entre los dones y los ministerios. Tuve la oportunidad, por misericordia, hasta de leer libros de hermanos a quienes Dios le ha dado esta capacidad. Pero también me he encontrado que se confunde muchas veces, y podemos leer aquí de cómo la Trinidad, de cómo la divinidad actúa de manera gloriosa para conceder aquí los dones y los ministerios. Y luego vamos a continuar con este punto que es muy interesante. Pero en este momento, usted puede tomar allí entonces nota, primera carta de Corintios, capítulo 12. Capítulo 12, donde habla acerca de los dones espirituales. Y agradezco al Señor porque a mi hijo el Señor le ha mostrado aquí esta palabra y pudimos discernir allí el significado que tiene a través de dos cartas apostólicas, como son la Primera de Corintios y Efesios. Entonces, a partir del versículo 4, vamos a ir dando lectura ahí porque los minutos van avanzando, dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hablando allí de los dones espirituales. Y vamos al versículo 5 y nos dice: hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Allí ya se refiere al Señor Jesús, quien llama al ministerio. Y versículo 6 dice: hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos. Es la maravilla del amor del Padre que hace de cada uno de nosotros una obra maravillosa. Y dice: es el mismo. Ahora vamos a Efesios, que es una perla bíblica que siempre recomendamos para que usted lo pueda leer con detenimiento. Capítulo 4, versículo 1 al 16, solamente ahora vamos a leer algunos versículos que están relacionados con este tema de los ministerios y los dones, pero usted puede llevarlo todo porque es de mucha bendición. Y acá el Espíritu de Dios le va seguramente guiar, como lo hizo con Pablo, cuál es el propósito de la unidad. Nuestro ministerio tiene ese nombre, tal vez usted por ahí le sorprenda, algunos nos han dicho: ¿cómo es que ustedes pueden creer que la iglesia va a ser una cuando hay tantas divisiones?
Tal vez al principio lo hacíamos un poco con ingenuidad, pero no sin el propósito de Dios que está claramente establecido en la Biblia. Luego nos fuimos dando cuenta de los motivos por los cuales la iglesia está desunida. Y es porque Satanás ha hecho un trabajo a través de las doctrinas de demonios, espíritus engañadores, como dice Pablo a Timoteo, y esto ha confundido a muchos. Hay iglesias que parecen muy fortalecidas en gran número, pero sin embargo no son de Dios, así como hay religiones falsas. Entonces es evidente que esa iglesia no va a querer unirse, y menos en la verdad. Entonces, vamos aquí a Efesios 4, dice capítulo 4, versículo 4. En los mismos versículos hemos encontrado aquí, tanto en 1 Corintios 12 como en Efesios 4, que coincide aquí hablando de la obra de la Trinidad. Y dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Hablando allí de la obra del Espíritu Santo. Entonces, un Dios y Padre, versículo 5, un Señor, una fe y un bautismo. Hablando allí de la tarea del Señor Jesús. La fe verdadera es la fe puesta en Jesús. El mayor pecado de la humanidad es no creer en Jesús. Al ser humano se le hace fácil creer en cualquier cosa, hasta en el ocultismo. Yo encontraba aparentemente personas inteligentes. Recuerdo en la facultad algunos amigos nos encontraban por ahí, y por la ignorancia que hay en ellos de la Biblia, caían en el ocultismo. Entonces al ser humano se le hace fácil caer en la idolatría. Las naciones hoy del mundo dan la espalda a Dios a través de los ídolos. Entonces el Señor nos da la oportunidad de volvernos con todo nuestro corazón y adorarle a Él solamente para hacer su voluntad. Y entonces dice el versículo 5, un Señor, una fe y un bautismo. Y el versículo 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Esta maravilla usted la puede interpretar a través de la doctrina apostólica, y usted se va a gozar allí para poder interpretar claramente el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a entonces ir redondeando porque los minutos ya nos van. Tenemos un tema, señor operador. Tenemos un tema ahí musical que nos va a animar a continuar. Dice ahí Paola Marino, sigue adelante. Bueno, entonces veíamos que también otra manera en que el Espíritu de Dios ha dejado allí, a través de la palabra que habíamos estado dando lectura, dice, por la imposición de las manos del presbiterio. Ahora, existen dos puntos principales que pueden ser usados por Dios, confirmando el llamado ministerial de una persona. Entonces, en primer lugar, es el don. Este don debe ser concedido por profecía. Y los eruditos interpretan que Pablo fue instrumento de Dios para profetizar el llamado de Timoteo para el ministerio. Entonces, Pablo usó allí el don que tenía Pablo. El Señor usó, el don que tenía Pablo para profetizar el llamado de Timoteo. Ahora, vamos a ver otro punto principal entonces para tener en cuenta, es que la iglesia lo reconoce a través de la imposición de las manos del presbiterio. Estos versículos nos dan una convicción clara y nos dan a entender entonces un poco más acerca de esto. En este momento entonces vamos a orar y vamos a continuar en el próximo programa, porque sin duda que este tema del llamado para la obra de Dios y llamado al ministerio no es una cosa sencilla, y usted se va a sorprender las próximas conclusiones que
vamos a compartir a través de un hombre que le ha servido al Señor. Parte de estos comentarios son tomados de un hermano que le sirvió al Señor allí como director de un seminario. O sea, la experiencia que tuvo él para servirle al Señor y cómo dejó todo para servirle al Señor, y a través de los años pudo ver allí cómo es la obra de Dios cuando llama a un ser humano, y también cómo es la obra del infierno, también para confundir las metas que tiene el Señor para nuestra vida. Pero oramos en este momento. ¿Por qué no estás sintonizando allí y dice, a mí me gustaría también? ¿Será que Dios tiene una tarea para mí? Oramos en este momento. ¿Puede usted repetir esta sencilla oración y pedirle al Señor que le aclare y que le confirme esta tarea tan gloriosa y tan honrosa que viene de parte del Señor? Amado y soberano Dios, reconozco, Señor, que te necesito. Perdóname por el tiempo que he desperdiciado. Pensaba que de igual manera podría seguir viviendo y que tu misericordia no iba a menguar. Pero me doy cuenta, Señor, que al no decidirme y al no obedecerte, me estoy autodestruyendo. Señor, perdóname por mi tiempo desperdiciado. Hoy, Señor, yo acepto tu obra gloriosa y te pido perdón, Señor, por todos mis pecados, todos mis errores. Anímame, Señor, a partir de este momento, a poder escuchar claramente la voz de tu Santo Espíritu y poder responderte a esta tarea tan maravillosa. Y sé que, aunque no va a ser sencilla, tú dijiste que nunca me abandonarías. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.